Muy buenas tardes, amigas y amigos de BioBio TV. Estamos en una nueva edición de Cero a la Izquierda con Ricardo Camargo, abogado, ¿cierto? Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Frente Amplista y, como la mayoría de los panelistas de este espacio, candidato a diputado por el Distrito 8. Sí. Con Gael Youmans, también abogada, todavía abogado en proceso. Frente Amplista y candidata a diputada por el Distrito 13. Bueno, Ricardo es un militante de Movimiento Autonomista, Gael de Izquierda Libertaria, y hoy día nos acompaña Gonzalo Winter, también de Movimiento Autonomista. Así es. Abogado también de profesión. Abogado en trámite de Pero de profesión. verdad en trámite. De verdad en trámite. El mío también, por si acaso. Candidato a diputado por el Distrito 10. Hoy día vamos a partir hablando de infancia. Estas últimas semanas o estos últimos meses, yo creo que este año ya ha sido muy evidente la crisis del Sename como institución que de parte del Estado está a cargo de proteger a los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Existe consenso básico respecto al diagnóstico. Algunos apuntan o han puesto la discusión en el plano de la responsabilidad individual de ciertos actores. Otros cargan la mano en la responsabilidad del estamento de trabajadores y funcionarios que se desempeñan en el Sename, y hay miradas que, haciendo un esfuerzo un poco más estructural, sitúan el rol del Estado y la dinámica de financiamiento y planificación de las instituciones destinadas a proteger la infancia como explicaciones al respecto. La idea es que conversemos un poco sobre el diagnóstico, la situación actual de la infancia en nuestro país, y que podamos poner sobre la mesa algunas propuestas para dar salida a esta crisis. Gonzalo. Sí, bueno, gracias por la invitación a todos los candidatos. ¿A Valentina también? Sí, por eso, porque dijiste casi todos, pero es la totalidad. La totalidad, sí. La totalidad está bien. Esta es la totalidad. Sí. No, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir con este tema es que esto es más que una crisis del Sename. Esto es una crisis de la ausencia en Chile de una falta de política nacional de infancia o de la niñez, dependiendo del término que ocupemos, que también hay una discusión al respecto. Pero lo relevante es que Chile no tiene ninguna mirada con respecto a cómo entiende la niñez, ni tampoco hay ninguna institución del Estado que tenga la responsabilidad de crear o de ejecutar una política nacional de infancia. ¿Ya? Entonces hay un problema político y un problema orgánico. Si uno analiza de dónde surge el Sename era originalmente una cuestión de hogares transitorios para niños que no tenían dónde dormir. Ser niño no solamente es tener donde dormir, sino que tiene que ver con no crecer en un ambiente de violencia, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con alimentación, con educación, con salud, etcétera. Y nunca ha habido en Chile una política nacional que incluya a los niños con un enfoque de derecho que entienda integradamente todos estos aspectos. Eso es lo que hace agua, y finalmente le llamamos crisis del Sename porque es la institución que no da abasto, pero que es una institución que ni siquiera, a mi juicio, debería existir. ¿Ya? Y por supuesto también tiene que ver con que en una sociedad que está completamente guiada por la competencia, los niños vulnerables, que son los más débiles entre los débiles, que nunca van a ganar una competencia, que no pueden pedir un préstamo en el banco, que no son productivos, justamente esta estructura de Estado que tenemos no les encuentra un lugar. Yo creo que eso es lo que termina haciendo agua, y la cantidad de reformas que hay que hacer aquí es tal, de partida crear una institución que tenga la responsabilidad de llevarlas a cabo, porque hoy día no existe, porque el Consejo Nacional de la Infancia que se intentó durante este gobierno, yo creo que también fracasó, principalmente por falta de voluntad política. Pero está la cantidad de cosas que hay que hacer, que yo creo que el informe que se rechazó de la Cámara de Diputados o el rol de Javiera Blanco, si bien cada uno tiene que asumir las responsabilidades que corresponden, pasan a ser un tema secundario frente a la humillación que significa como sociedad el hecho de que si se nos hace cargo de un niño, básicamente se nos muere. Que yo creo que no puede nada más grave y humillante como sociedad que eso. Sí, o sea, yo ahí coincido con respecto al tema de la visión de la niñez, sobre todo porque un Estado, la sociedad como la que tenemos hoy día, debiera incorporar a los niños como sujetos de derechos también. O sea, eso. El mercado los incorpora, efectivamente, los trata como un sujeto más. Y eso, lo decepcionante es que como la sociedad o el Estado no los puede incorporar. Y ahí yo creo que también desde el Frente Amplio al menos queda también, en el fondo, el desafío de poder también tener una política pública y también propuestas que vayan encaminadas a eso, no solamente con el tema del Sename, sino que también abarcándolo desde la institucionalidad completa. Y respecto, de hecho, al tema de los niños vulnerabilizados, en realidad, porque son vulnerabilizados por la misma sociedad actual, sería importante poder trabajar más allá de poder solucionar esto en términos de una institución que, por ejemplo, trabaje interdisciplinar e intersectorialmente,
y que así se pueda abordar el tema, porque la verdad es que acá hay varios ministerios que deberían estar cabeceándose, pensando en una solución a este problema, y no solamente el Ministerio de Justicia, que es lo que en el fondo se está pidiendo actualmente. Y ahí también el Ministerio de Educación, y bueno, como está pensada la educación hoy día en Chile, debería jugar también un rol importante. Ahora, respecto sobre todo al tema de la institución y esta propuesta también que emanó desde el Ministerio desde el gobierno de Michelle Bachelet, de tener dos instituciones que estén separadas. Esas son las propuestas que dan, de hecho. Entonces, ahí sería bueno también visibilizar cuál es la propuesta nuestra respecto a esta posibilidad de un proyecto de ley que se pueda tramitar, que se pueda inclusive dar, algunos sectores han dicho que se le debe dar suma urgencia, para que tenga una tramitación rápida y así lograr tener una solución a este conflicto que se abrió frente a estos casos terribles que han sido al menos anunciados durante estos últimos meses. Sin embargo, esa no es la solución efectiva, al menos desde esta visión que es necesario tener una institución que sea intersectorial y que aborde el problema de la niñez como uno solo, no solamente separando a los niños que han cometido delitos y de los niños que están vulnerabilizados por situaciones del medio, sino que tratando de abordar la niñez en su totalidad. Ahí yo creo que sería bueno poder trabajar una propuesta que tenga esa orientación, y ahí quedamos al menos con ese desafío. Yo voy a subrayar una cuestión que los auditores o teleauditores no tienen por qué saber, pero que creo que está en la médula del problema que estamos discutiendo, ¿no? Cuando hablamos de la institucionalidad deficiente, estamos criticando la institucionalidad, en realidad hay que subrayar con mucha fuerza que allí está operando, al igual que en la educación y al igual que en muchos sectores de la, comilla, economía social de este país, un sistema de voucher. Eso. Es decir, lo que no se sabe es que la mayor cantidad de los centros que se llaman centros colaboradores, no del Sename, no son del Sename propiamente tal, sino que son licitados, son externalizados y licitados, y se les paga un subsidio por cada niño internado, lo que es un gran estímulo precisamente para internar niños bajo condiciones precarias y criminalizar esos niños internados, digamos, porque esta distinción que hoy día se está discutiendo en los proyectos que vienen, que ya me voy a referir brevemente, no está en el sistema actual. Entonces, en el fondo hay una estructura institucional que no se ve, que no se ha visto, que no se ha puesto en crítica, que habla de esta economía neoliberal que se instala en la institucionalidad de protección de los menores. Entonces, cuando hoy día la clase política, y me voy a referir también a eso, rasga vestidura respecto a este tema, no da cuenta de que efectivamente convivió o cohabitó con este sistema que, bueno, estructuralmente motivaba y creo que está en la raíz del conflicto que estamos hablando. Y de hecho, el informe de la Cámara no pretende cambiarlo. No pretende cambiarlo. Y no nos olvidemos que aquí también hay una denuncia, ¿no?, de que muchos de los, comillas, operadores de estos centros colaboradores pertenecen al menos a un partido político bien característico que está hoy día en la paleta, que es la democracia cristiana. La Fundación Mi Casa es particularmente muy relevante en este sentido. Y digo dos cosas más, brevemente. El informe del Sename se llamaba Informe del Sename 2, porque había uno anterior, de 2013, que ya había detectado una serie de irregularidades, que era a propósito del informe Geldres, que de una jueza Geldres, que investigó todo esto y que se lo entregó un ministro en visita, que es el ministro Carreño, que no hizo nada. Se elevó una acusación constitucional contra él, el Parlamento, el Congreso no lo aprobó finalmente, o sea, lo dejó impune. Creó esta comisión de investigación Sename 1 que llegó a conclusiones parecidas a la del 2, pero no se implementaron. Entonces, estamos hablando de una reiterada omisión, una invisibilización del problema por parte de nuestro incluso parlamentario que actualmente... Entonces, esto surge como escándalo, pero Valentina, y ahí te doy la palabra, es un tema que finalmente requiere asumir la responsabilidad política también de las fuerzas políticas que hoy día están en el Parlamento y que no han hecho prácticamente nada, creo yo. Así es, intentando como articular o agrupar varios elementos de diagnóstico que se han planteado. Hoy día la situación de crisis en la relación del Estado con la infancia y con la infancia vulnerada, digamos, no vulnerable, vulnerada, y en eso, en la infancia vulnerada, niños, niñas y adolescentes, es importante eliminar esas distinciones como si los únicos vulnerados fueran los niños que están con algunos vínculos atravesados por dinámicas de violencia que exigen su institucionalización, y por otro lado los jóvenes infractores, los llamados jóvenes infractores también son niños vulnerados. Por lo tanto hay que ampliar esa mirada. Y en ese sentido la falla uno podría identificarla en al menos tres
la falla y la protección en 3 líneas. Una es la falla y la protección de los vínculos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de los niños, niñas y de la infancia en general, y protegerlos a ellos implica también proteger sus vínculos. Y hay que entender de que la mayoría de los niños que están en hogares de Sename no son niños abandonados, son niños que han sido separados de su familia porque hay detección de situaciones de vulneración de derechos. Y esas situaciones de vulneración de derechos pueden ser desde violencia física o abuso sexual, donde son casos que efectivamente el vínculo es muy difícil de reparar, pero hay otros muchos casos que están atravesados por el consumo de droga, por precariedad económica, precariedad, incluso casos de malnutrición, o a veces por irregularidades en el seguimiento de esos niños y las familias en consultorio, en el sistema de atención pública, y no existe en Chile una mirada que proteja a los niños y niñas, incluyendo a su familia, es decir, un trabajo de reparación con aquellos padres, madres o abuelas o entornos cercanos que por diferentes condiciones no han podido garantizar los derechos para sus hijos e hijas. En segundo lugar, la perspectiva del derecho, que yo creo que todos la hemos mencionado y estamos de acuerdo acá, y que no son sujetos de derecho, y eso no tiene ningún resguardo constitucional y es un paso al que debiéramos dar. Y el tercero tiene que ver con las políticas públicas y cómo se planifican, y en ese sentido no solamente basta con el piso mínimo y urgente, que es reestructurar profundamente el Sename, que deje de funcionar con este sistema de incentivos perversos, sino que también involucrar una mirada en una política de infancia que incorpore la educación. Digamos. Creo que educación y protección de la infancia tiene que ser un elemento súper importante. Y hay muchos conflictos en Chile que tienen un carácter social, político, económico, que son abordados como problemas exclusivamente jurídicos o de seguridad interior del Estado. En el caso más agudo, en lo que tiene que ver con seguridad interior del Estado, es lo que pasa con el conflicto mapuche, digamos, y algunos, y cuando tiende a aumentar o aparecer la preocupación por el aumento en los focos de las conductas delictivas, lo único que existe como respuesta del Estado son respuestas orientadas a la persecución del delito y a la penalización de esos casos. Y en la situación de Sename tenemos esta extraña distribución en el Ejecutivo, donde Sename depende del Ministerio de Justicia, cuando debiera por lo menos existir una subsecretaría de la Infancia asociada al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, y así con un conjunto de otras políticas públicas que están circunscritas a un ámbito en específico y donde lo intersectorial termina siendo un papel que tienen que llenar funcionarios, cumplir ciertos criterios cada determinado tiempo. Pasa con los criterios de género, pasa con varias políticas públicas que deberían tener una mirada transversal, pero son solo eso. Y se le exige, digamos, cumplimiento, rendimiento en ciertos aspectos a los funcionarios, que además están, la mayoría de ellos, trabajando en condiciones muy precarias, y que el cumplimiento de estos criterios de papel terminan funcionando como incentivo económico para esos funcionarios más que como parte de una política estructural. Entonces yo creo que una política de la infancia o de los niños, niñas y adolescentes tendría que incorporar al menos esas 3 dimensiones. ¿Qué significa proteger a los niños y sus vínculos? ¿Qué significa en específico construir una sociedad que garantice derechos para este segmento de nuestra sociedad? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las políticas públicas adecuadas para llevar a cabo esas transformaciones? Un comentario sobre este tema del modelo tan propio del neoliberalismo con que diseñaron el Sename, que yo creo que es un tema distinto a la ausencia de una política nacional de infancia. O sea, es derivado de, y digamos podría solucionarse, pero para que los teleauditores igual lo entiendan, en Chile hay 2 tipos de hogares, digamos, los que son para niños infractores de ley y los que son los que le llaman de protección. Para infractores de ley son 14, según entiendo, o alrededor de 14. Los de protección son 11 CREAD, o sea, de administración directa del Sename, y alrededor de 300 que son estrictamente privados. Pero aún así, el verdadero problema, y el que denuncia Zafirio en todo su informe, son los 700 programas ambulatorios que hay. Es decir, la parte del sistema del Sename que está directamente administrada por el Estado es escasísima, representa un porcentaje del gasto en la infancia que es muy pero muy menor. Y aquí hay que ser muy claro, porque los hogares que funcionan directamente administrados por el Estado no son mejores que los privados. Por lo tanto, en esta ocasión decir simplemente los malditos privados se roban la plata, etcétera, tampoco soluciona el problema. O sea, esto muestra lo difícil que es. Y los 700 programas ambulatorios
parecieran ser una respuesta a lo que yo denunciaba al principio de que no puede ser que lo único que pensemos que necesitan los niños es un lugar donde dormir, porque los programas ambulatorios sí incluyen psicólogos, etcétera, pero como no hay una regulación, ni una visión, ni un horizonte hacia dónde apunta esto, se presta para que los mismos personas, se presta corrupción finalmente. Yo no tengo ninguna acusación frontal que hacer contra Delia Delgado, pero me parece peligroso que una persona que es directora del Sename, es decir, la persona que establece, como no hay una política nacional de infancia, la persona que establece a qué tipo de programas se les va a dar plata, un mes después, solo un mes después, esté a cargo de recibir esa plata siendo directora de los programas ambulatorios. Eso es... Sí, no, es terrible. Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo quería agregar solo 2 elementos que son importantes. Uno es que tenemos que avanzar de manera decidida a una desinstitucionalización de la infancia. No puede ser que la única medida de protección sea tener niños encerrados, porque tanto los centros de protección como los centros de justicia juvenil son centros que, asociados a estos programas ambulatorios que además cambian, digamos, sistemáticamente, y no tienen una proyección que nosotros nos permita evaluar la pertinencia de estos programas, son temporales. Por lo tanto, es un paso súper importante. Y lo segundo, que es como punto de partida también, es que hay que reconocer que el Estado chileno, y ese reconocimiento tiene implicancias jurídicas, sociales, políticas, el Estado chileno ha violado los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Eso como punto de partida. A propósito de lo que estábamos discutiendo. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con otro tema acá en Bio Bio TV. Uno de los sectores que ha protagonizado el alza de las movilizaciones sociales en las últimas décadas han sido las comunidades en conflicto en las llamadas zonas de sacrificio socioambiental, es decir, zonas afectadas por la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, en el caso de Tiltil, ahí nos explicará mejor Ricardo, hidroeléctricos mineros asociados a la reparación, al tratamiento de residuos ambientales, y que terminan afectando a comunidades que han sistemáticamente denunciado los efectos que eso tiene. Los partidos políticos tradicionales han creado nosotros creemos, falsa dicotomía entre crecimiento y desarrollo económico versus protección de las comunidades, y además, y eso asociado a una institucionalidad socioambiental muy deficiente, con proyectos que se aprueban con criterios muy bajos y que además luego la experiencia termina demostrando como falsos, por supuesto atravesado por la cuantiosa cantidad de ingresos y de recursos que estas empresas invierten en política y viceversa. Digamos, ya hemos visto que en particular el Partido Socialista y otros tienen acciones en varias empresas vinculadas a estos proyectos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que ha pasado en Tiltil, de lo que pasó la semana pasada con el proyecto Alto Maipo, que entró en un default técnico y que por lo tanto se encuentra inviable el día de hoy. ¿Quién quiere partir? Y varios más a lo largo de Chile. Mira, yo decir 2 cosas puntuales. Lo primero que hay, los problemas son distintos, o las situaciones son distintas, pero me parece a mí que hay una constante, hay un problema de fondo. Nosotros lo hemos dicho con fuerza a propósito de Tiltil, que es el conflicto más emblemático hoy día en despliegue. Esto tiene que ver con un tipo de desarrollo, ¿no? que nos hemos acostumbrado a normalizarlo, a hacerlo como el patrón normal que tenemos que aceptarlo. A mí me llama mucho la atención la declaración que hizo la presidenta Bachelet, que yo en general creo que hace buenas declaraciones, pero en este sentido ella dijo, empatizando con la gente que vive en Tiltil, efectivamente, porque no se puede sino hacer eso, cuando uno se da una vuelta por Tiltil y desde la mañana tiene el olor que tiene y tiene la sospecha que el agua viene altamente turbia y contaminada. Bueno, hay que empatizar y en eso la presidenta no se equivoca, pero ella dice, bueno, el proyecto cumple con las regulaciones ambientales que tenemos hoy día y en particular con el plan regulador que destina a Tiltil y a Lampa como zonas donde se pueden instalar estas plantas de desecho industrial tóxico, que ese es el nombre en particular de la planta que se está instalando ahí en Tiltil.
Pero la pregunta ahí, por tanto, uno le puede hacer a la presidenta y en realidad al gobierno y a varios gobiernos, bueno, ¿por qué tenemos ese plan regulador entonces? Si los planes reguladores no caen del cielo y no son inamovibles, digamos, ¿no? Sino corresponden, por mucho tiempo correspondieron a la potestad reglamentaria del presidente de la República y ahora corresponden a los gobiernos regionales, entre los cuales están los intendentes que están nombrados por los presidentes y bueno, y el gobierno regional. ¿Por qué no lo han cambiado, no? ¿Por qué no han cambiado ese plan regulador que es tan absurdo que permita la instalación de estas plantas de desecho industrial tóxico y condena a una comunidad como Tiltil a vivir en ese medio ambiente tóxico? Entonces la pregunta no es que uno le tenga que echar la culpa a algo como la ley divina, digamos, que es incambiable. Es un reglamento, eso es un reglamento técnicamente que depende de una autoridad administrativa, en este caso el intendente y antes del presidente de la República. Y desde luego el intendente depende de la presidenta, como yo he dicho. Entonces, no es posible escabullirse así en términos de responsabilidad política, me parece a mí. Eso es hablarle a un país, despreciar un poco al pueblo, a la democracia, a la gente. Yo quería hacer ese punto porque lo demás, los puntos técnicos, bueno, los podemos conversar, pero me parecía importante dejar sentado ese punto. Uh-huh. O sea, yo ahí también tomando las palabras de Valentina, yo creo que el problema es que como las ideas de desarrollo, comunidad, qué pasa con el medio ambiente, no se han logrado cuajar en un plan de desarrollo que permita también contemplar esto. O sea, ahí el problema es que tenemos comunidades, tenemos comunas enteras, o sea, en mi distrito también está Lo Espejo, que está sumamente contaminada y saturada, y aún así no se mira esto como conflictivo. O sea, parece que si no toca las puertas de las comunas, a lo mejor en donde viven, aquellos que son políticos, representan políticamente, no hay cambio. O sea, no es una situación de preocupación. Y eso también es algo que creo que es recogible hoy día, en el sentido de que tenemos que cambiar. Y ahí cómo tomamos y cómo abordamos la participación ciudadana y que tenga cierto grado de vinculación. O sea, al menos hasta ahora, claro, se puede decir que con la ley medioambiental existe participación, pero la verdad es que es un saludo a la bandera. Es consultiva, como todas las vinculaciones con la sociedad civil que existen en nuestro país. Entonces, ese es un tema. Y por otro lado, que también debiese desarrollarse o tener en contemplación las zonas de saturación y de riesgo. O sea, no tener esa visión política de planificar la economía también, el desarrollo económico en nuestro país es algo que yo creo que ya redunda en la tontera cuando estamos también en una situación de cambio climático, en fin, o sea, la situación al menos de riesgo medioambiental que existe en nuestro país es algo que debiese contemplarse dentro de todas las políticas públicas que se desarrollen, y ahí yo veo bastante deficiencia de al menos los sectores que han gobernado en los últimos años. Y eso debiese también ser algo que nosotros recojamos, en el sentido de que, o sea, yo creo que Ricardo ha tenido un rol que es el rol que debiésemos tener cada uno de los candidatos o incluso diputados electos, en el sentido de estar con las comunidades, pero a la hora de también ocupar un cargo de representación, poder marcar la diferencia. Y es un desafío grande, porque estamos hablando de la economía y estamos hablando también de una visión política que es la que en realidad se ha sustentado y sostenido en el tiempo, que pone por delante el crecimiento económico antes que otras cosas. Entonces, todo vamos a valerlo porque es necesario desarrollar crecimiento en nuestro país antes que, por ejemplo, las consecuencias que pueda tener eso en nuestras comunidades. Y eso es algo al menos que hay que revisar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Y quisiera como ir de lo más general a lo más particular. Yo creo que nos enfrentamos a una coyuntura mundial con respecto al tema bastante novedosa. Para decirlo en términos muy sencillos y quizá demasiado burdos, es primera vez que el capitalismo encuentra un tope más allá del conflicto de clase, ¿ya? Es la primera vez que dice, bueno, si sigo haciendo lo que siempre he hecho, se va a acabar el mundo. Y yo capitalista, yo dueño del mundo, también me voy a morir porque se va a acabar el oxígeno, ¿ya? Lo cual también es un cambio de paradigma para nosotros desde la izquierda, porque altera el cómo estudiamos los temas, cómo lo entendemos. Y ahí Chile es un ejemplo bien particular porque
Chile y su clase política en general, ¿cierto? Creo que estoy en un lugar donde no es polémico decir que la concertación perpetuó el modelo de la dictadura, sino más bien una aburrida obviedad. Chile es un país que se creyó mucho el cuento de esta idea de las vías de desarrollo y que había que bajar toda clase de exigencia para poner una empresa, porque eso era el desarrollo, ¿cierto? Y hoy día yo creo que el pueblo de Chile se está levantando para decir, ¿sabe qué? Yo me di cuenta que este modelo no trae más felicidad. Por el contrario, estamos al debe y estamos cada vez menos infelices porque cada vez vivimos peor. Y ahí esto no se trata solo de grandes proyectos. O sea, está lleno de cositas pequeñitas que están pasando todos los días. En Santiago la destrucción del patrimonio, en Santiago la saturación de la densificación, los lugares donde están viviendo los migrantes. Como en Ñuñoa, en Macul, vemos que el mercado de las inmobiliarias es el que determina, pero por completo, la política urbanística de la ciudad. Vemos como el alcalde Sabat, que tiene unos negociados más o menos para levantar el pleno regulador. Y vemos, por ejemplo, en San Joaquín, que ahora hay unos problemas con la basura terrible. O la semana pasada que me contaron en la Vía Santa Ana de la Granja, que están poniendo una cementera. Que tuvo ¿sí? Sabat. ¿Cómo? Que tuvo Sabat. No, pues el negociado lo sigue teniendo. Pues. Sí, pero ya no está... No, ya no está de alcalde, pero el negocio está, permanece. El negocio está en su mejor momento. Y la influencia la sigue teniendo. Y lo que nosotros tenemos que comprender, claro, es que si los países en vías de desarrollo siguen haciendo lo que están haciendo para llegar al desarrollo, se acaba el mundo. Es decir, todo el discurso del desarrollo es lisa y llanamente una mentira, porque nadie quiere que se acabe el mundo, por lo tanto nadie quiere que los países subdesarrollados se desarrollen, sino que tenemos que inventar un nuevo modelo de desarrollo. Y lo segundo es que, por supuesto, nosotros tenemos una responsabilidad enorme con respecto a generar una democratización del país. Yo creo que esa es la única forma en que esto se solucione, en donde finalmente sean las comunidades las que tomen la pluma que escribe su historia. Y ahí hay un problema, porque ustedes decían, no son resolutivas las instancias de consulta comunitaria. Pero el problema es aún más grave, porque aunque fueran consultivas, la falta de articulación de Chile como sociedad es la que también haría que el hecho de declararlas resolutivas de un día para otro tampoco sería necesariamente una forma de solucionar el problema. Así es. Hay casos, de todas maneras, en que el trabajo en las comunidades ha tenido un efecto importante. O sea, en todos los casos que se han mencionado, en el caso de la transformación de la ciudad a partir del crecimiento de la industria inmobiliaria, que hay casos, los más paradigmáticos tienen que ver con los permisos de edificación y la altura, pero hay otros que son también de carácter socioambiental que han aparecido en los últimos años. Está el Panul, el caso de la Florida, pero hay otros en la costa, en el litoral específicamente, donde hay zonas, digamos, de protección socioambiental que están amenazadas por la expansión del capital inmobiliario, y los casos más emblemáticos que tienen que ver con los grandes megaproyectos. Recuerdo el plebiscito de Peñalolén el 2011, creo que fue el 2011 que se impulsó el plebiscito, que ganó la comunidad, de hecho, para impulsar el cambio del plan regulador. Hay otros triunfos que se han generado a nivel, bueno, lo que pasó con el proyecto Dominga, digamos, pero que ahí más que nada operó el telefonazo de Piñera, pero algo generó la presión. Pero claro, algo generó hubo la una presión comunidad de que presionó a Piñera. que construye agenda pública. En el caso de Alto Maipo, donde si bien lo que pasa es que hay un default técnico, también el proyecto se ha ido encareciendo porque las comunidades han logrado demostrar, digamos, con mucha fortaleza, cuáles son los efectos que eso tiene en el espacio que ellos habitan, en el cajón del Maipo, y por lo tanto eso ha ido encareciendo el proyecto y haciéndolo cada vez más inviable. Entonces yo creo que hay algo que creo que sí es importante, como avanzar el protagonismo de las localidades en la resolución de estos conflictos y con garantías efectivas para que esto pueda ser. Y lo otro que es importante y que a lo mejor tiene que ver con una mirada más de largo plazo, es decir, una vez que esto se regularice, que podamos pensar en un plan de desarrollo construido democráticamente por todos los actores de nuestro país, tiene que ver con cuáles son los costos que el crecimiento económico, incluso un desarrollo mucho más sustentable y enraizado en las comunidades, se distribuye. ¿Cómo se distribuye ese costo? Nosotros nos tocó, bueno, con el mismo Alberto en la Universidad de Santiago, hacer un estudio de calidad de vida en zona minera. Vimos lo que pasa en Antofagasta, y cuando analizamos ese caso nos tocó ver lo que pasaba a nivel internacional. Ya hay sectores en países que no son particularmente garantes de derechos, pero sí cuentan con criterios mínimos, en las que las zonas donde hay una actividad extractiva que genera daño socioambiental, además de, bueno, en casi todas las zonas se paga un tributo, además de nacional, se paga un tributo local, impuestos locales, y además esas empresas están obligadas a crear un fondo especial
no solamente para la reparación económica de las comunidades, sino para la reparación posterior a cuando se agota el recurso. Supongamos, por ejemplo, que el caso del agotamiento del recurso del carbón en Lota hubiese estado acompañado con una política pública de este estilo. Lo que hubiésemos tenido hubiese sido un proyecto de desarrollo económico local que hubiese sido lo suficientemente fuerte como para evitar el desastre que se dio en términos de empleabilidad una vez que se agotó el recurso. Es decir, cualquier empresa, cualquier proyecto, que incluso pasando todas las barreras socioambientales, las barreras de acuerdo con la comunidad, de construir, digamos, un buen acuerdo en esos términos, tiene que proyectarse en el largo plazo, digamos, y en sustentabilidad socioambiental, sustentabilidad económica y también sustentabilidad laboral para las comunidades que viven en esos espacios, porque se tiende a instalar el mito de que son proyectos que crean trabajo, pero son proyectos que crean trabajo en el corto plazo, digamos. Así que eso, nos están pidiendo que cerremos, así que nos vemos en la próxima edición de Cero a la Izquierda. Gracias a todos.